que aquí aparece. Ah, ahí está. Ok, esta noche con el estudio Lucas 17, en compañía de mis hermanos, mis hermanas, Vida Nueva para el Mundo y de otras congregaciones. Con la bendición del Señor empezamos para ver esta hora en la que podemos ver que el estudio está dividido en tres partes, hermano. La primera parte contiene una advertencia del apóstol, que termina con una parábola del versículo 1 y el versículo 10. Después, la segunda parte, vemos un milagro, la sanidad de los leprosos, el versículo 11 al 19. Y la tercera parte es en gran medida una profecía desde el 20 al 37. Así es que en el versículo 1 dice el texto: dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos, fíjese, imposible que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen. Se da cuenta, una advertencia en primer lugar del Señor Jesús. ¿Y por qué es esto? Porque los fariseos pues habían estado tratando con mucho menosprecio a los cobradores de impuestos, a algunos pecadores, ¿no? Que según los fariseos, pues eran pecadores que no tenían nada que ver con el Señor, pero ahí se reunían alrededor de Jesús. Y, por ejemplo, ahí en el capítulo 15 de Lucas, se los voy a ir leyendo algunos textos que vayan nombrando para que usted no los busque. Dice el capítulo 15 de Lucas, versículo 1 y 2, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, a los pecadores recibe y con ellos come. También en su clase pasada, en Lucas 16, recuerdan el rico ostentoso de la parábola que había tratado a Lázaro, ¿no? Al mendigo Lázaro, en forma similar. Ya esto lo vieron en el capítulo 16, 19. No lo vamos a leer, pero recuerdan esta parábola que les enseñó el pastor César, o David de la Cruz, creo, más bien. Sí, David de la Cruz estuvo la semana pasada con nosotros. Así es que, pues, por medio de esta actitud, ¿verdad?, de los fariseos, pues era fácil hacerle daño espiritualmente, sobre todo, a todos aquellos que eran despreciados. Imagínense una persona despreciada y que todavía un alto jerarca religioso vengan y les digan cosas, pues, lastimosas, pues, sin amor, con ira, con enojo y desprecio o menosprecio. Imagínense qué tropiezo, ¿no? Para ellos. Ya han de pensar, pues si estos que son los religiosos lo tratan así, pues yo creo que en la religión no hay nada bueno, al contrario. Y esto es un tropiezo, el prejuicio religioso en algunos corazones pues está muy arraigado, hermano. Y esto también hace pues con su tradición muchas veces al humillar y al dejar en entredicho los argumentos o los principios que tiene alguien que no concuerda con el 100% con sus creencias, pues sea lastimado con la actitud farisea, ¿no? Tradicional y despiadada del religioso. Así es que, pues, Jesús ahorita lo vemos que está advirtiendo, ¿no?, a todos sus discípulos, pues para que no cometan un pecado similar, ¿no? Es decir, en el caso de ellos, pues que no sean una ocasión de tropiezo para todos aquellos despreciados que se acercaban continuamente a Jesús, buscando un refugio, ¿no?, con el Salvador. Y vamos a ir viendo entonces ahora las láminas. Bueno, es aquí ya el discípulo 1. Así es que encontramos aquí que esta palabra, la palabra discípulo, usted sabe que es matetes, ¿no? Alguien que recibe una enseñanza, un discípulo. Dice, imposible es que no vengan tropiezos, y ahí la palabra tropiezo
Es la palabra escandalón en el griego, escandalón. Y podemos ver acá en versículo 2, cuando dice Pablo, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, o sea, escandalón para los judíos. Cada vez que predicaban los apóstoles se tropezaban horriblemente los judíos. Jesús decía que se tropezaban con la piedra angular, que la palabra iba a ser también de tropiezo para muchos, y este es el caso que aquí se menciona Pablo. Dice, para los judíos ciertamente escandalón o tropiezo, y para los gentiles, locura, pues el gentil ateo, el gentil que andaba en pecado, pues era de mucho tropiezo lo que predicaban los apóstoles. Y aquí a la izquierda vemos esta cita también, ¿no? De Juan 2:10. Y la pregunta, soy de pie de tropiezo para mis hermanos, sobre todo. Así es que vemos aquí esta otra laminita aquí abajo, al lado izquierdo. Hay de aquel que ocasiona el tropiezo de su hermano. Vemos unas fichas de dominó, que una vez que cae uno, pues caen, se llevan 2, 3, ¿verdad? Tropiezas al jefe de familia y el jefe de familia tropieza a la esposa y la esposa a los hijos. Y puede ser un tropezador, por eso tenemos que, Pablo siempre está exhortándonos a cuidar nuestra salvación con temor y temblor por todas estas cosas, porque dice el Señor Jesús, ay de aquel de por quien vienen. Así que dice en Romanos 14:13, otros textos, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Wow, esto es fuerte, ¿sí? La admonición del apóstol Pablo. Ya no nos juzguemos más los unos a los otros. Pues el juicio es de Dios y a quién le es dado juzgar, solamente al Señor. Y cuando Dios permite que los líderes o los pastores juzguen un caso de pecado, es para sanidad, es para salvación, ¿no? De la misma congregación o del mismo pecador. Pero si no, tenemos que tener mucho cuidado, que es una palabra que dice que la forma como nosotros juzgamos seremos juzgados, y con la medida con la que midamos seremos medidos. Sí, o sea, se te regresa como un boomerang, ¿no? Tu juicio, y es algo que de veras causa mucho daño y lastima mucho. Un juicio no según ciencia, un juicio sin amor, un juicio que no se haga en el Espíritu del Señor, pues puede tropezar muy fuerte a un hermano, y justamente le digo, con el hermano vienen pues el tropiezo de muchos otros atrás. Escandalón, tropiezos. Romanos 14:13 sigue diciendo Pablo, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidamos no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Esto cuidemos, sobre todo todos los que están congregándose, todos los que tienen comunión con otros hermanos, pues uno va a recibir bendición, van muchos caídos, van muchos lastimados, como llegaban a Jesús. También decía que la iglesia es un hospital, unos están en terapia intensiva, ¿no? Ahí que necesitan urgentemente pues una terapia divina de amor, de consejería, de sanidad, de bendición por el compañerismo con las alabanzas, con los mensajes. Y pues desde que entra muchas veces alguien en la iglesia con un peinado raro, vestido, una mujer vestida, pues no muy recatadamente, pues ahí muchos se las comen, ¿no? Con el juicio y la condenación de inmediato. O sea, eso puede quedar entre tú y Dios y en tu corazón guardarlo, pero no externarlo, porque se dan cuenta y pues ellos van buscando alguien que les comprenda, que los entienda, y están caídos, necesitan, como dice la palabra, si alguno tropezado, ustedes que son espirituales, dice Pablo en Gálatas, ustedes son espirituales, restáurenle con un espíritu de mansedumbre. Y esa palabra restaurar es un término que usan
los médicos, cuando alguien se rompe un hueso, pues cuánto dura el tiempo de un hueso en restaurarse, pues va a ser aproximadamente el tiempo que una persona que cayó, el tiempo de su restauración. Y mientras tanto, ese tiempo de restauración requiere pues del apoyo, la carga, haya quien que cargue, dice, llevar las cargas los unos de los otros, y esas cargas eh, pues son los espirituales, los líderes, los que tienen que hacer uso de los dones, de la caridad, del amor, la paciencia que el Señor nos da, ¿no? Romanos 14, 20, 21, no destruyas la obra de Dios. Recuerdan este texto, ¿no? Por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga escandalón, tropiezo a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Son también consejos que tienen que ver en otras áreas, pero que también son áreas en las que había muchos tropiezos, ¿verdad? Porque eran muy religiosos, sobre todo cuando los veían que comían carne, que era una carne que había sido sacrificada a los ídolos, ¿no? Casi los apedreaban. Bueno, vemos acá también un cuate que está tropezando ahí, ¿no? Qué feo es tropezarse, sobre todo de esa manera, pues un tropiezo que te pueda hacerte caer espiritualmente, que te lleve pues cierto tiempo el restaurarte. Pues ahora sí que depende de la caída, va a ser el tiempo de tu restauración, ¿no? En el Señor. Y vemos en 1 Corintios 8:13, por lo cual si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, dice Pablo, para no poner tropiezo a mi hermano. Entonces, bueno, pues si les tropiezan, hay hermanos que no te pueden ver tomarte una cerveza, una copa de vino. Yo por lo general no tomo vino, pero de repente, en época de calor, sí me tomo una cervecita en lugar de una Coca-Colita, y no tengo el problema, no tengo ningún problema con seguirla, ¿no? Porque luego dicen, una no es ninguna, hermano, y otra, y no, pues, ¿sabe qué? Que eso sí ya pone en entredicho ya tu testimonio, hermanos que no te conocen, etcétera. Entonces, aguas, ¿verdad? Si estás, señor hermanos, que les tropieza, el que te vea tomar una cerveza, no te la tomas, te tomas un refresco o una limonada, lo que sea, igual en Navidad, igual en una boda, en una fiesta, no vas a estar ahí en la mesa, como dicen los jóvenes, chúpale pichón, ¿no? Y tomen, pues, ¿qué pasó? 1 Corintios 10:32, no sea tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. O sea, puedes tropezar aunque no sea cristiano, aguas, porque puede ser una persona que esté encaminada, ya tratada, ya la semilla de Dios en su corazón, que esté cerca de venir al Señor, y llega uno, ¿no? Con la Biblia, agarrarlos a bibliazos. Luego, hermanos que traen la Biblia, la versión guadalupana, con ellas, se arrean a los hermanos, y no, tampoco podemos hacer eso. Entonces, ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. En 1 Corintios 11:19, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, o sea, tropiezos. ¿Para qué? Para que se hagan manifiestos, dice Pablo, los que son aprobados, los que son aprobados. O sea, ni modo, ¿verdad? Si va a haber tropiezos y tú dices, bueno, ¿y por qué Dios nos permite si hace daño tanto a una persona? Bueno, a veces Dios en su soberanía sabe que es una disciplina que necesita a alguien, pues para que se manifieste realmente, pues en una disensión los que son aprobados, ¿sí? En un tropiezo sale a relucir si realmente pues el pastor o el líder andan en el espíritu, si tienen amor por el Señor, las ovejas, en fin. Y pues no con el fin nosotros de juzgarlo, pero también para entender pues que hay que orar más por esa persona,
y tratar de sobrellevarla. Como dice, lleven las cargas los unos de los otros. Bueno, aquí vemos entonces Lucas 17, de ahora del versículo 2 al 3. Vamos a ver que dice el Señor que es imposible que en este reino de maldad, en este mundo al que muchos le llaman a Satanás, el rey de este mundo, pues es imposible que el pecado, ¿verdad? Ponerle fin a los tropiezos y a toda provocación al pecado. El Señor dice que es necesario que vengan. ¿Y por qué, hermanos? También porque la naturaleza del pecado es que se difunde. El pecado se difunde, es su naturaleza, o sea, es como una hierba mala, han visto, ¿no? En los jardines. Una vez que sale una hierba mala, se empieza a crecer, a crecer, a crecer. Así es el pecado. Y aunque es imposible erradicar los tropiezos, por la gracia de Dios, hermanos, podemos impedir que alguno de nosotros pertenezcamos a la compañía de los tropezadores, que pasemos a formar parte de los que tropiezan, ¿sí? Así es que, pues el Señor acá nos muestra que una actitud incorrecta de parte de un discípulo podría fácilmente tropezar a una persona que está siendo menospreciada, que está dolorida, está herida, tiene problemas emocionales y morales. Puede ser una tentación también para que te devuelva mal por mal. O sea, tú lo ofendes, tú lo tratas mal, él te va a responder de una forma también quizás incorrecta, agresiva, grosera. Pero pues eso va a ser también el tropiezo para la persona. Es que sí, es comprensible entonces lo que Jesús prosigue acá en el versículo 2 y 3. Dice, la persona que tropieza a otro, mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se la arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. O sea, el Señor dice que qué terrible es poner en el camino tropiezo al más pequeño de los discípulos de Cristo. O sea, incitarlo a pecar o con un engaño atractivo, una trampa, como recuerda en Apocalipsis, que Isabel dice que enseñaba a fornicar a la gente de la iglesia donde estaba, y pues era un tropezadero, ¿no? Por esa mujer que increíble, ¿no? Ahora, esta piedra de molino de la que el Señor está hablando, hermanos, es la piedra superior de dos piedras entre las cuales se molía el grano, o se muele el grano, en muchos lados todavía existe. Y no es la referencia al molino manual que conocemos generalmente, sino a la piedra mucho más pesada, la cual la movían con un burro. ¿No se han visto fotos? Un burro empujando, haciendo que la rueda rodara, y ahí el rodar molía entonces el grano, ¿no? Y esta piedra superior, pues tiene un agujero a través de la cual ahí puedes ver que se echa el grano para que sea molido entre las dos piedras. Y por eso este agujero explica la frase que dice el Señor, una piedra de molino colgada en el cuello. Imagínense, traer colgada en el cuello una piedrotota como esta. No, o sea, que es por demás un ejemplo que el Señor da de lo grande que puede resultar el tropezar a una persona, a una chica, o en su fe, o en su vida, ¿no? Esta piedra alrededor del cuello, dice, pues, y echado en el mar, pues ahí se va a ahogar rápidamente, es doblemente seguro que se va a ahogar. Y es algo con el que el Señor lo está comparando. Así que, puesto que el pecado de hacer desviar a otros o tropezar a otros es tan terrible, Jesús por eso añade la exhortación que leemos ahí, nos dice, estad atentos, dice, estad atentos, ¿no? Constantemente estar vigilándose respecto a ustedes mismos o a nosotros mismos. Estamos vigilando constantemente que estas cosas en nuestra vida, hermanos, no vayan a pasar.
como para, pues nos exhorta el Señor como para que no vayamos a estar implicados en este pecado, ¿no? Y después vemos aquí en el versículo 3, ¿no? Que dice, mirad por vosotros mismos, es esta exhortación del Señor. Mirad por vosotros mismos si tu hermano peca, la palabra amartano, griego, lo que aparece en paréntesis es una palabra clave en griego, como para que ustedes la estudien cuando ustedes tengan tiempo, ocasión. Dice, repréndele, es la palabra epitemao, y si se arrepiente, es la palabra metanoeo. Dice entonces perdónalo. Esa es también una palabra importante, ¿no? Que dice perdonar. Es que si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepiente, perdónale. Y vemos entonces acá en la siguiente lámina. Y si 7 veces, fíjate, si 7 veces peca contra ti, y 7 veces al día vuelve a ti, te dice, me arrepiento, ¿qué dice Jesús? Perdónalo, perdónalo, hermano. 7 veces al día pecar contra ti, 7 veces al día vuelve arrepentido, entonces, pues perdónalo, ¿no? Y dice aquí en Lucas, de esos textos que estamos viendo, ahí está la cita, 70 veces 7, o sea, para siempre, no siempre lo vas a tener que perdonar. Y aquí vemos unos ejemplos de aquel que nos manda perdonar, es el primero en perdonar, que es el Señor, ¿no? Bueno, vemos aquí que también esta cita, si tu hermano te dice te hace una ofensa, te injuria o hay un pecado contra ti y se arrepiente finalmente, pues, ¿sabes qué? Lo tienes que perdonar. Esa es la forma como el cristianismo se sostiene y como empezó en la cruz del Calvario con el perdón del Señor. Recuerda la parábola del hijo pródigo, que el hijo regresa arrepentido y que le dice, Padre, he pecado, la palabra que veíamos hace un momento a Marta, ¿no? He pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pues con todo lo que hizo desperdició la herencia y se fue perdidamente y vivió, pero locamente, y regresa finalmente con el padre arrepentido. ¿Qué hace el padre? Lo perdona. ¿Y de qué manera? ¿De qué manera tenemos que perdonar? En esa parábola, la del hijo pródigo, el mensaje central de esa parábola, lo que nos enseña es el corazón de Dios, ¿sí? Cuando tú caes, cuando tú te apartas, cuando tú quitas tus ojos de Él y te resbalas y caes, tienes una caída espiritual y regresas finalmente al Señor, ¿cuál es entonces la actitud que tiene el Padre hacia ti? Pues un perdón como el del que tiene el Padre con el hijo pródigo, igualita, ¿sí? Casi, bueno, se quedó chico, pues, el padre del hijo pródigo, para compararlo con el amor, la misericordia y la bondad que tiene el Señor. Juan 5:14 dice, después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más. O sea, sí, o sea, exhórtalo, ¿no? O repréndelo. Dice, ¿para qué? Para que no te venga alguna cosa peor. O sea, ¿qué resultados puede haber de alguien que se arrepiente y vuelve y vuelve y vuelve? Aguas, dice el Señor, no te vaya a venir una cosa peor. Muchas consecuencias por el pecado pueden afectar, como los malos pensamientos son negativos y lo negativo está demostrado científicamente que entran al cerebro y el cerebro entonces transmite esa energía negativa, la transmite a todo tu cuerpo, empieza a recibir energía negativa, tu hígado, tus riñones, tu corazón, tus huesos, y empiezas entonces a enfermarte por el pecado. El pecado enferma, no solamente enferma, sino mata, ¿sí? El pecado mata, o sea, por un pecado entró la muerte, recuerda.
y la muerte pasó a todos por cuanto todos pecaron. Entonces, no quiere decir que todas las enfermedades sean consecuencias del pecado, pero algunas sí, como tampoco todas las enfermedades son producidas por demonios, pero algunas sí. Entonces, algunas enfermedades pueden ser producidas por pecados, otras por demonios, otras por negligencia, otros por no descansar lo suficiente. En fin, hay causas por las que uno enferma que tenemos que estudiarlas y tenerlas en cuenta. Muy bien. Aquí en Juan 8, 10, 11 dice, enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Wow, el Padre consentidor, papito lindo que nos perdona y nos exhorta. ¿Sabes qué? Sí, te perdona un hijo amado y no estoy enojado contra ti, pero ¿sabes qué? No peques más porque te hace daño. Te abres puertas para que el enemigo te esté influyendo y para que te empiecen a suceder cosas malas y te llegues hasta enfermar, etcétera, etcétera. Eso es la exhortación, ¿no? que hace el Señor. Aquí vemos una serie de láminas donde vemos aquí la mujer pidiendo perdón, al que se dice Betty, no peques más, que queda liberado totalmente de la condenación. Y acá no peques más, como te abraza el Señor, ¿verdad? En esos momentos tienes tú del Señor todo su cariño, todo su amor y su favor. Y bástate su gracia para que el poder de Dios se perfecciona en la debilidad, ¿verdad? Amén. Ok. Entonces, hermanos, así como es malo que los discípulos inciten a pecar a otros, así también pues va a ser muy malo. También dice el Señor pues que no perdonen cuando otros pecan, ¿no? Así como es malo incitar a alguien y tropezar a alguien, también es malo pues no perdonar cuando te piden perdón honestamente. Bueno, y dice, ¿y cómo sé que fue honesto, como me pidió perdón y mucho? No, te está pidiendo perdón, pero por atrás todavía sigue rencoroso y enojado. Mira, el Señor por lo pronto a nosotros nos manda a perdonar. Tú perdónalo. Ya si él fue sincero o deshonesto, ya se las va a ver con el Señor. Cuando dice, mía es la venganza, no os venguéis a vosotros mismos, dejad lugar a mi ira, dice el Señor. Ahí entonces, pues estás dando paso para que el Señor se encargue de alguien que te viene a pedir perdón y no es sincero y solamente lo hace pues para ganar, seguir ganando ventaja, ¿no? En tu relación. Bueno, entonces, bueno, dice, ¿te acuerdan también otro texto antes de pasar a la siguiente lámina? Mateo 6, 12 y 14, el Padre Nuestro. Seguramente antes de ser cristiano lo orabas diario. Yo me encomendaba siempre en los momentos difíciles y oraba siempre 6 Padres Nuestros, ¿no? A la manera como nos habían enseñado y pues qué hermoso eso, está en la Escritura, el Padre Nuestro, pero no hacerlo mecánicamente ni cuando no tienes a Cristo en tu corazón, resultan vanas peticiones. Pero fíjate, dice el Padre Nuestro, perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Dice, porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, ¿verdad? El Señor tampoco perdonará también tus ofensas. Así que el Señor enseña, debes reprender al ofensor y si se arrepiente, debes estar listo, pronto, de inmediato perdonarlo. Así como en Mateo 18, 21, 22, cuando dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Así que aquí el énfasis es el espíritu de amor perdonador, que no debe tener fronteras ni limitaciones en cuanto se trate de este asunto.
Aquí lo que Jesús está queriendo decir es perdona al que se arrepiente sin cesar y siempre, sin cesar y siempre, 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 siempre. Al que se arrepiente y va y te pide perdón. Este requisito doble, porque encontramos aquí en la Escritura, a saber, por una parte evitar tropezar a otros y por otra parte estar dispuestos a perdonar, requiere fortaleza espiritual. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si no nos fortalecemos adecuadamente, ¿qué vas a poder perdonar? No. Hay personas que traen todavía en su corazón una falta de perdón ya arraigado de muchos años contra una persona que les hizo un daño, contra alguien una mujer que alguien la violó, o un padre que los abandonó de chicos, en fin, puede haber muchos problemas de falta de perdón, y eso, hermanos, no puede ser. Tienes que llegar a solicitar gracia oportunamente al trono de la gracia, como dice el Hebreos, para el oportuno socorro. Dios te libre, así como vemos esta persona que se libra. Cuando es perdonada, tú libras a la persona pues de un problema espiritual muy fuerte en su vida. Así tú también te libras. Cuando tú perdonas, tú te libras de influencia demoníaca como no tienes idea. Mientras andes en tu corazón rencoroso y con una falta de perdón hacia algo, hacia alguien, cuidado, hermano, estás en desventaja. Estás en desventaja espiritualmente, y de muchas maneras te puede afectar el mundo espiritual de maldad, ¿sí? Ok, entonces aquí este énfasis es de tal forma que pues, los discípulos tienen que entenderlo, ¿no? Así que esta fortaleza de la que pues se necesita, pues te será dada en respuesta a tus oraciones, pues aquí en este caso exigía de los discípulos pues una fe que pensaban ellos que tenían mucha fe, ¿no? Y por eso entendemos este texto aquí en el versículo 5, cuando dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos, prostitemi griego, aumentanos la fe. Wow. Aumentanos la fe es una respuesta aquí alentadora, donde dice el Señor, si tuvieras fe como una pequeña semilla de mostaza, le podías decir a este sicómoro, o una morera, ¿no? Que también la traducen así algunas Biblias, desarráigate y plántate, ¿no? Y pues se movería, ¿no? Échate al mar y te obedecería, dice el texto. En otras palabras, que pues ninguna tarea asignada por el Señor, incluyendo que un sicómoro o una morera sea desarraigada y plantada en el mar, sería imposible para nosotros siempre cuando nos quedáramos en un contacto de una intimidad, una comunión de confianza, de fe bíblica en el Señor. Así, hay un comentario de un autor, Hendrickson, acerca de esto. Dice, así también una semilla de mostaza, aunque sea tan pequeña, debido a su contacto vital e ininterrumpido con su medio nutriente, crece y crece hasta llegar a ser en un árbol tan grande que las aves del cielo vienen y hacen nido en su rama. Y yo no sé por qué pensé en la historia de Villanueva, que empezamos con 8 personas en el garage ahí en Tecamachalco de mi hermano Armando, mi mamá, mi esposa, Armando, su esposa, sus hijitos, estaban bien chiquitos, y los otros, algunas de mis hermanas, 8 personas, mi abuela, que en paz descanse, y así con un grano de mostaza, fue creciendo, creciendo, y al rato empezamos pues a tener, gracias a Dios, la bendición de lo que viene como el grano de mostaza, ¿verdad? El crecimiento, pues hasta lo que ahora es vida nueva, ¿no? Y lo que pueda llegar a ser, todavía falta. Así dice, bueno, vemos la siguiente lámina.
Aquí vemos, ¿no? Mateo 6:33, la palabra, la quise poner unos ejemplos aparece en muchas partes, pero por ejemplo acá en Mateo 6:33, la palabra aumentanos. Cuando pedimos al Señor, Señor, aumentanos, prostitemi, aumentame la fe. Dice aquí Mateo 6:33, un texto muy conocido por ustedes. Mas busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán prostitemi, aumentadas, añadidas. Si tienes poco, se te va a aumentar a mucho, hermano. Lo que te falte, te lo va a dar el Señor, te lo va a proveer. ¿Sí? Cuando pasa esto, busca primeramente, cuando amas a Dios con todo tu corazón, mente y alma, eso es eso es una señal de alguien que está buscando primeramente el reino de Dios. ¿Sí? Hechos 5:14 dice, y los que creían aumentaban. Ahí está, eran añadidos, ¿no? Prostitemi, los discípulos, ¿no? La gente que se convertía aumentaba más, gran número así de hombres como de mujeres, los que creían en el Señor, en este caso en Hechos 5:14. Y ahí sí pueden, para los que les interese la evangelización, ver de qué manera puede crecer una iglesia, el crecimiento, que es una materia también que tenemos en el ITI, pues se encuentran mucho aquí en Hechos 5. Ok. Bueno, entonces vemos cómo los apóstoles, pues fortalecidos con esta seguridad que les empieza a dar el Señor, empiezan a realizar obras maravillosas, ¿sí? Y encontramos aquí entonces ya la parábola del siervo inútil. Bueno, antes esta ilustración también muy hermosa, aquí para que vean ustedes, voy a mover esto para que puedan verlo. Aquí ya vieron el tamaño de un grano de mostaza, seguramente ya sabías de qué tamaño era. Bien acá en este dedo, ese si tuvieras fe así, tantitita, no estas tienen mucha, ¿no? Así como acá un montón de granitos, ¿no? de mostaza, que dice que si tuvieras fe como un grano, así de chiquitito, con poquito, necesitas nada más, confía tantito, pero mantente con ese poquito, manténla confiado. Que no decaiga tu confianza en el Señor, que no decaiga tu esperanza, sino mantente con tus ojos en Él, con Él, y va creciendo este grano de mostaza, ¿sí? Hasta lograr pues los propósitos de Dios en tu vida a través de las cosas que necesites. Bueno, vemos la parábola de los siervos inútiles, el versículo 7 hasta el versículo 10. Y vemos que lo que la parábola quiere decir con esto, pues es que en su caso, la promesa de Dios de Lucas 12:37, pues vemos esta cita de Lucas 12:37, recuerdan a donde dice, bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga allí velando, de cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Híjole, pues aquí encontramos la parábola de los siervos inútiles que dice, ¿quién de vosotros teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate en la mesa? No le dice más bien, prepárame la cena, ciñete y sírveme hasta que haya comido y bebido. Después de esto come y bebe tú. ¿Acaso da gracias el siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, digan, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. ¿Se fijan? Y bueno, pues esto posiblemente pues trajera después una bendición cuando supieran que el Señor Jesús iba a hacer lo que en esta parábola pues se dice que un siervo no haría, ¿no? Que no se sentará a la mesa
a comer con ellos, sino este texto de Lucas 2:77 dice Jesús que el Señor cuando Él venga y si haya velando, de cierto que si te encuentra velando, o sea, estás atento a obedecer al Señor, estás atento en seguir sus caminos, estás haciendo su voluntad, etcétera. A esto se refiere, cuando te halle velando, de cierto, se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles, fíjate. Acá dice, en este texto dice, el siervo va a venir de trabajar y el jefe o el dueño del rancho, de donde esté este cuate trabajando, no le va a decir, siéntate a mi mesa a comer, ¿no? O sea, pero el corazón de Dios, si a su regreso, el Señor, cuando Él vea que estás en la obra y sirviéndolo y obedeciéndolo, fíjate, es un texto increíble, ¿no? El corazón también que se abre, el corazón de Dios, lo puedes conocer mucho más profundo, de ver el sentimiento que hay en Él, del gusto, de la felicidad que le proporcionas cuando estás haciendo cosas para Él, para su honra, estás siendo bienaventurado, ¿sí? Porque él cuando regrese, pues lo primero que va a hacer, te va a sentar en una mesa, en su mesa, no sé qué mesa sea, en donde estemos, y Él se va a ponerte a servir, ¿sí? O sea, honrándote, el Señor Jesús honrándote de esta manera, ¿te imaginas? Más aparte, pues toda la serie de recompensas que vendrán, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver el milagro, la parte donde Jesús sana a 10 leprosos. Lucas 17:11 al 19. Dice que al continuar Jesús hacia Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Ahí va en compañía de sus discípulos viajando por el límite entre Samaria y Galilea, y probablemente, dicen en algunos comentarios, iba tomando el camino cerca de Betzar, cruzando el Jordán hacia Perea. Dice el versículo 12, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz, versículo 13, diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. ¿Sí? Aquí vemos los 10 leprosos que pues eran de origen mixto. Vean el versículo 16, dice, se postó en tierra a sus pies, dándole gracias, y era samaritano. O sea, era una mezcla de judíos y samaritanos, los que venían ahí entre los 10 leprosos. ¿Sí? No se indica el lugar exacto donde ocurrió el milagro, pero pues no, o sea, no es de mucha importancia, pero no es un fenómeno extraño donde se tocan dos provincias, porque cuando uno está afectado por la lepra, ¿no? Imagínese, pues la nacionalidad, en este caso, entre dos leprosos, uno samaritano y uno judío, pues no, ya no es una barrera para estar juntos, para tener comunión. Y aquí vemos 10 leprosos, samaritanos y judíos juntos, ¿sí? Y por eso, cuando Jesús estaba entrando en la aldea, pues de manera anónima, los 10 empezaron a gritar, Jesús, todavía podían gritar, pasada con el que tenían lepra, podían gritar fuerte, Jesús, ten misericordia de nosotros. Dice el versículo 14, cuando él los vio, les dijo, vayan y muéstrense a los sacerdotes. ¿Qué diferencia? Recuerdan en el capítulo 5, versículo 13, ya lo vieron, Lucas, cuando el Señor sana a un leproso. En este caso, en este caso no toca a los 10 leprosos, ¿sí? No los toca como en el capítulo 5, versículo 3. En realidad, ni siquiera les dice sean limpios cuando algo parecido, ¿no? En el capítulo 5, 13, el leproso le dijo, Señor, si quieres puedes limpiarme.
y le extendió la mano y lo tocó y fue limpio. Acá sencillamente les dice, vayan y muéstrense a los sacerdotes. Y como era un requisito, lean cuando puedan Lucas, Levítico 14, casi todo el capítulo del 1 al 32, porque ahí están las leyes para limpiar a los leprosos. De acuerdo a la ley, el sacerdote los tenía que declarar limpios, estaban restaurados, ya pues para que pudieran estar con la gente socialmente y con los religiosos y con el resto del pueblo. Y dice el versículo 14 que mientras iban a buscar al sacerdote fueron limpiados. Ahora, quiero que noten algunos aspectos a donde estos leprosos tenían algo de similar, ¿no? Uno, todos estaban afectados con lepra. Dos, estaban decididos a todos hacer algo, querían hacer algo, iban juntos buscando ya a Jesús. Habían oído acerca de Jesús todos y creían que Él podía sanarlos, o que por lo menos iba a tener piedad de ellos. Y todos apelaban a Jesús, reconociéndolo como maestro o rabino, y todos también en obediencia al mandato de Jesús, pues se van buscando al sacerdote o a los sacerdotes, y todos son sanados. Son aspectos similares en los 10 leprosos. Pero aquí en este punto hay algo que no es similar. Dice ahí en el versículo el 16, y cuando los 10 habían pues sí, buscado a los sacerdotes que iban curados ya, ¿no? Ellos ya lo sabían, se dieron cuenta que ya estaban sanados. Pero fíjese cómo repentinamente dice que uno de los 10, solamente uno de los 10, se vuelve, regresa con Jesús, aunque pues después ha de haber ido, nada le impedía ir con el sacerdote, pero antes de ir a ver al sacerdote regresa con Jesús, alabando, ¿no? Alabando a Dios, reconociendo públicamente que era el autor de esta gran bendición que había recibido. Además dice que cayó sobre su rostro, versículo 16, cayó sobre su rostro en tierra y dio gracias a Jesús, porque en él pues reconocía al representante de Dios, reconocía el poder y el amor de que Dios que operaba a través de él, ¿no? El Señor Jesús. Así es que con marcado énfasis Lucas añade, y este era samaritano, ahí el versículo 16, vean, y este era samaritano. Oh, ¿qué les parece? Es como si dijera, imagínense, un samaritano, un hombre que pertenecía a pues, aquella raza odiada por los judíos odiaban a los samaritanos. En Juan 4:9 dice, la mujer samaritana le dijo cuando se encuentra con Jesús en el pozo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se trataban entre sí, dice Juan 4:9. ¿Sí? Así es que, pues, no miraban en menos los judíos a los samaritanos porque eran, en su teología, no era una teología como la de ellos, en fin, por muchas causas. No vemos entonces ahora la siguiente parte, la tercera parte del capítulo que habla sobre la venida del reino. Y pues bueno, es claro que Jesús siente pesar por el hecho de que solamente de los 10 leprosos o solamente uno regresara dando gracias a Dios. Piense usted en esto, solamente uno de los 10 y que ni siquiera era judío, era un samaritano, regresó a darle gracias. Así es que, pues bueno, sí, seguramente la falta de dar gracias, de agradecimiento hacia el Señor le dolió a Jesús. Y se ha de haber preocupado también el Señor por el hecho de que, pues, aquí su padre no recibió alabanza como le correspondía, nada más del que fue el que regresó. El Altísimo, que es bondadoso para con el ingrato y el malvado, dice Mateo 5:45, que Él hace salir su sol sobre los malos y los buenos y envía lluvia sobre justos e injustos. Pero entonces tenemos
la profecía, la venida del reino. Versículo 20 al 37, y con el fin de entender esto, hay que tener presente la palabra basilea, basileia, que significa reino o reinado, gobierno soberano, y pues tener presente lo que significa la palabra, ¿no? Para poder entender ya aquí en el versículo 20-21, encontramos, dice el 20, preguntando a los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Así que los fariseos y todos sus muchos seguidores estaban esperando pues la llegada de un reino exterior. Ustedes saben bien esto, que el reino que ellos esperaban iba a ser el reino ya terrenal, ¿no? El milenio, que ya iba a estar presente visiblemente, en lo cual pues el pueblo de Israel y los judíos ocuparían un lugar muy prominente, y pues apenas podían ya esperar ese momento, ansiosos por saber pues cuándo iba a ser establecido esto que el cual estaban dispuestos a obtener. Por favor, que Señor Jesús, infórmanos de este tema, ¿no? Sí, entonces pues el Señor les da una respuesta, y pues que ellos abrigan un concepto errado, tenían un concepto errado, equivocado, como siempre el judío, dice Pablo, cuando leen, inclusive actualmente en las escrituras, un velo les está puesto sobre el entendimiento. Solamente cuando se convierten, el Señor quita ese velo en sus corazones, en sus mentes. Así es que vemos que apenas podían esperar su venida, sin embargo, pues el concepto errado respecto a la naturaleza que tenían ellos de cómo iba a ser el reino que venía, ¿verdad? Como si hubiera llegado con proclamaciones estruendosas, ¿sí? Típico de los árabes, de los egipcios, o en nuestros días de los países europeos, con corceles brillosos, ejércitos que marchan con música marcial, el ejército en suma, con exhibición externa, y pues saludándole, ¿verdad? Con gritos, aquí está, nuestro Mesías. Pues en contraste con todo esto, el Señor les dice, el reino es un reinado, un gobierno de Dios, y es espiritual en su esencia. En principio, es un reino espiritual, y está dentro de las personas, o entre ustedes, les dice. Y donde quiera que Dios sea reconocido en verdad y honrado como rey, ahí se encuentra su reino o reinado, ¿sí? Entonces vemos, dice que ahí en el versículo 21, el reino está entre vosotros. ¿Por qué? Porque pues había muchos sacerdotes, fariseos y judíos no convertidos, porque algunas traducciones pone el reino está dentro o adentro de vosotros. No, es la traducción original, según estuve estudiando, es entre vosotros. Entre vosotros. La pequeña palabra ahí en el versículo 21, dentro, en el interior de, ¿sí? ¿Verdad? Pues esto en el castellano, las versiones castellanas, sobre todo, sí ponen el versículo original, que es entre vosotros o en medio de vosotros. Y esta traducción, pues es mejor porque el reino de Cristo que tiene el Señor aquí en mente, pues que no era una entidad exterior, visible, de modo que la gente pudiera señalarle y exclamar, aquí está. No, consistía en cualidades interiores como justicia, paz y gozo en el Espíritu. Recordarán Romanos 14-17, el reino de Dios es justicia, gozo, paz en el Espíritu. Cualidades que existen donde quiera que el Señor es reconocido como Rey. Sin embargo, esta objeción, hermanos, a esta interpretación que no es correcta, que enseñan que está dentro, pues está lo que les estaba comentando ahorita, ¿no? El reino está entre vosotros porque dice Jesús, está entre vosotros porque yo estoy aquí,
y mis discípulos están pues dispersos también por aquí, por allá, entre vosotros, ¿sí? Así que acerca de su entrada espiritual en corazones, vidas y esferas, es decir, del reino o reinado espiritual de Dios, pues nunca niega tampoco el Señor que habrá una manifestación ya visible, gloriosa al reino de Dios en el milenio, cuando el reino visible y glorioso y el Señor Jesús en su segunda venida venga a establecerlo sobre la tierra. Dice versículo 22 al 25, dijo a sus discípulos, tiempo vendrá cuando desearán ver a uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Y os dirán, helo aquí o helo allí. No vayan y lo sigan, porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será la venida del Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho ser desechado por esta generación. Sí, así que, pues aquí vemos que la frase los días del Hijo del Hombre eh, probablemente signifique la era mesiánica a la que se está refiriendo aquí el Señor, el final de la historia ya del mundo, la era mesiánica, los días del Hijo del Hombre. Y dice que los creyentes anhelarán ver el principio de esta era mesiánica y pues están nosotros actualmente con los estudios ya de escatología, pues seguramente está refiriendo a que lo que estaban anhelando era la segunda venida de Cristo, ¿sí? Porque los días inmediatamente precedentes de aquella época de la consumación serían días de grave opresión y persecución. Pero dice el Señor, pero no lo veréis y dirán, mirad aquí, mirad allá. Esto indica que en ese tiempo pues habrá gente que en su excitación tan grande creerán que el Hijo del Hombre ya ha venido y que está quizás escondido en algún lugar. Así es que Jesús está advirtiendo a sus seguidores, no vayan a correr tras esa gente que empiece a decir, aquí está el Mesías o allá están los falsos Cristos y falsos profetas que habrá, ¿no? Porque la venida verdadera cuando ocurra será visible, hermanos, por todo el mundo. Será como dice un relámpago que alumbra repentina y resplandecientemente, que ilumina todo el cielo de un extremo a otro. Sin embargo, muchos antes de la segunda venida, antes de que ocurra, dice el Señor, que antes de que esto pase debe de sufrir, ¿no? Debo de sufrir. Así es que como deber por el decreto de Dios que tuvo desde la eternidad debe ser ejecutado de esa manera, así lo estableció el Señor, Dios Padre, ¿sí? Se debe cumplir la profecía, después los elegidos para la eternidad deben ser rescatados, pero Él debe de sufrir muchas cosas y pues todos los detalles tan horribles de este sufrimiento se mantienen sin revelar debido al amor de Dios, ¿no? Por ellos. Y dice ahí las palabras, y debe ser rechazado por esta generación, en el versículo 25, debe de ser desechado por esta generación. Muestran que Jesús estaba señalando ahí, hablándose del Calvario. Ahí se está refiriendo al tiempo cuando iba a estar yendo a ser crucificado y morir. Y hablando de su segunda venida, sus sufrimientos que iban a ocurrir mucho antes, describe de cómo vivirá la gente durante los días poco antes de su segunda venida, aquí en el versículo 26, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Y el versículo, sí, del versículo 26 anterior, así también será los días del Hijo del Hombre, como los días de Noé. Y ya en el los versículos siguientes, comían y bebían, dice, ¿cómo eran los días de la época de Noé? Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó,
a todos. Así que el carácter tan de repente o repentino, la venida del Señor señala pues a los discípulos y a nosotros, y es una exhortación, ¿verdad? La necesidad de guardarnos contra pues, la falta de preparación y el descuido que hubo en toda esta gente. Ese fue el problema, que no se preocuparon, a pesar de que pues, se les enseñó, ¿verdad? Los días de Noé, que este predicador de justicia, dice, así lo llama la escritura, estaba construyendo el arca, exhortando a la gente, pues toda la gente se negó a recibir de corazón lo que él les estaba predicando y lo que él estaba haciendo. No se preocuparon en lo más mínimo, sino continuaron viviendo como siempre, comiendo, bebiendo, casándose y dándose el casamiento. Y hermanos, ¿verdad? El problema es que cuando el alma ya se ve envuelta en estas actividades, de modo que los asuntos tales se conviertan ya en fines en sí mismos, descuidando las cosas de Dios, las cosas espirituales, pues ya no viene a ser una bendición todo esto que menciona, el comer, beber, casarse, etcétera. No viene a ser una bendición, sino llega a ser hasta una maldición. Imagínense qué es el problema que tuvieron los días de Noé, esta generación. Era evidencias, ¿verdad?, de un materialismo total, de una falsa seguridad, de un egoísmo pecaminoso en los corazones de todos ellos. Estos hombres del día de Noé no comprendían la peligrosa situación en la que se encontraban hasta que fue ya demasiado tarde, ¿sí? Y pues repentinamente hizo su aparición, como dice el original, el cataclismo, ¿no? El diluvio, ¿sí? Y pues que fue una catástrofe, ¿no? Que vino el diluvio y los destruyó a todos. Así como dice Pablo en 1 Tesalonicenses 5:3, hablando de los tiempos finales, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Pero prosigue la historia, ¿verdad? Con los versículos del 28 al 30, dice 28, así como sucedió en los días también de Lot, comían, bebían, compraban, vendían y plantaban y edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre. Híjole, entonces los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Así es que también la gente en los días de Lot, lo mismo que la gente en los días de Noé, ocupada en asuntos ordinarios de la vida. Que entonces, pues, ¿qué tenían de malo, no? Comer, beber, comprar, vender, plantar, casarse, edificar. Pues no hay nada malo en esto. Lo que estaba definitivamente malo era el hecho que sus corazones, sus mentes estaban absorbidos, o sea, afanados totalmente en esos asuntos. No tenían ya tiempo para satisfacer las necesidades de su alma, ¿no? Ni espiritualmente que buscar a Dios de ninguna manera y por ningún lado. Totalmente egocéntricos, hermano. Y dice la escritura que Lot vivió entre ellos como un hombre justo, pero angustiado por sus vidas inmundas. La referencia la da Pedro, segunda de Pedro 2, 7 y 8. Para que así apúntenla cuando la leen. Y bueno, los habitantes de Sodoma, pues, no le prestaron atención, tampoco, aun cuando el mandato de Dios, pues Lot dejó Sodoma. La gente general siguió adelante con sus negocios como de costumbre, y de repente empieza a llover azufre y fuego desde el cielo, y dice, fueron destruidos, todos fueron destruidos. Y bueno, también, no sé si se haya preguntado por qué eligió el Señor a Noé y a Lot como ejemplos de hombres que prestaron oídos. Pues hay referencias en el Antiguo Testamento a Noé y a Lot que no eran exactamente ejemplos de virtud, ¿no? O sea, tenían también sus problemas también espiritualmente. Sin embargo, el punto es que los dos, cuando el Señor los llamó y los mandó, prestaron atención a la advertencia de Dios. Noé edificó el arca,
¿verdad? Y que les puede haber parecido a muchos, pues como la cosa más necia posible, pues como, o sea, creían que estaba loco, ¿no? Aunque estos dos hicieron los preparativos necesarios para obedecer al Señor, las multitudes indiferentes a todo esto, pues perecieron. Y en ambos casos nos alcanzó la destrucción repentina. Por un lado el agua los ahogó y por el otro lado el fuego y el azufre los consumió. Dice entonces Jesús, así será también en el día en que el Hijo del Hombre en su venida sea revelado con toda su gloria. Versículo 31. En aquel día el que esté en la azotea de sus bienes en casa no decida tomarlos, y el que en el campo así mismo no vuelva atrás, ¿no? Pues aquí a huir, ¿no? Por supuesto, pues fuera por la cuestión que se va a presentar. Sin embargo, ¿verdad? Quiere decir que en relación con el regreso de Cristo, la única actitud adecuada en realidad va a ser rendir su corazón al Señor y a su palabra. Así es que esta amonestación de Jesús, pues también añade una ilustración mostrando el resultado trágico que tuvo la mujer de Lot al mirar para atrás, ¿verdad? Pues con tristeza por las posesiones que se iba a perder. Versículo 32, vean, dice el Señor, acordaos de la mujer de Lot. Y la historia lo relata en Génesis 19, 17 y 26, dice, cuando los hubieron llevado fuera, los ángeles, a Lot y su esposa y sus dos hijas, dijeron, corre por tu vida, no mires tras de ti, no pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. Así que, pues lo triste acerca de la esposa de Lot, sin embargo, no fue lo que muchos piensan, no, o sea, primariamente que se volviera estatua de sal, ¿no? No importa cómo uno quiera interpretarlo, sino en su escala de valores, ella estaba también como los otros, la otra gente que perecieron, ¿verdad? Poniendo la tierra antes que el cielo, las cosas materiales antes que las espirituales, exactamente. Así estará la condición del corazón de la gente de esos días, hermano. Así es que el Señor muestra a sus seguidores que deben y nos muestra que debemos estar preparados para su regreso, que en nuestros pensamientos, en nuestras palabras, en nuestras obras, pues que siempre sea Él lo primero, como comentábamos al principio, pues por amor a Él, ¿verdad? Que el Señor sea el que esté ocupando el primer lugar en el trono de nuestro corazón. Y pues en completa armonía con esta interpretación del versículo 33, dice, todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que pierda la salvará. En el contexto, pues están representados como tratándose de aferrar a su vida y la pierden. Son las personas del tiempo de Noé y del tiempo de Lot que estaban, pues más bien orientados y viviendo para lo terreno, incluyendo también aquí a la esposa de Lot, y todos que tenían la misma filosofía, una filosofía del mundo totalmente, el dinero, el placer, las fiestas, el estar acumulando propiedades, etcétera, ¿no? Y pues se hace claro que son ellos los perdedores, especialmente pues cuando regrese el Señor Jesucristo, estos van a ser exactamente pues, los que van a perder todos, ¿sí? Y en ese día, pues la preservación y la victoria de las personas será a los que han mostrado la actitud opuesta, la de negarse a sí mismos, al mundo, el sacrificarnos, ¿verdad? Por amor al Señor, pues también será manifiesto públicamente, hermano. Dice el versículo 34 y 35, digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. Así es que la cercanía física pues no salvará ni condenará a nadie. Además, una vez llegado el día final, se va a acabar para siempre la oportunidad de ser salvos. De que es aquí ya el regreso del Señor. Cuando el Señor regresa,
va a separar a los cabritos, ¿verdad? De los chivos y va a hacer a un lado el que fue salvo y la otra que no lo fue y serán dejados unos de un lado y otros de otra. Así dice la parábola, recuerdo de las vírgenes insensatas, Mateo 25:10. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Así que la puerta se cierra, hermanos, para quienes no han aprovechado la oportunidad de ser salvos. ¿Sí? Estarán dos personas en una cama, uno será tomado, el otro dejado. Igual dos mujeres moliendo juntas, una será tomada y otra dejada. Y pues esto, el versículo 34, que dice que estarán dormidos, ¿no? En la cama, pues describe a los que va a ocurrir en la noche. Y lo otro, el versículo 35, ocurre en el día. Pues lógico, porque si el hombre llega en el aire, sobre un lugar es de noche y en el otro lado del mundo será de día, ¿no? Y a la inversa. Así que el 37 ellos le preguntaron, ¿dónde, Señor? Él les dijo, donde estuviera el cuerpo, ahí se juntarán también las águilas. Aquí lo que el Señor quiere significar es que donde están los muertos espiritualmente, pues ahí llegará el juicio. Y así como los buitres se encuentran donde quiera que haya pues un cadáver de un animal, pues así el juicio de Cristo vendrá donde quiera que haya pecadores para que sean juzgados, es decir, sobre todo el mundo. Hay un texto en Job 39, 29 y 30, dice, desde ahí acecha la presa, sus ojos observan de muy lejos, sus polluelos chupan la sangre, y donde hubiere cadáveres, ahí está ella. A donde esté el pecado, ahí estará el castigo. Así que, bueno, con esto, hermanos, concluimos el estudio. Regresamos finalmente otra vez a donde estamos todos, ¿no? En lugar ya con 86 alumnos. Pues gracias a Dios pueden abrir sus micrófonos y preguntas, hermanos. Tenemos algo de tiempo. Con mucho gusto vamos a ver las preguntitas que haya. Empieza Roberta. Roberta, hermana, adelante, Roberta. Buenas noches. Hola, buenas noches, pastor. Muchas gracias por el estudio, muy edificante. Y quisiera, es que, o sea, siento que está muy fuerte lo que Jesús dijo, ¿no? De el reino está entre ustedes, pero, o sea, como que no logro entender, o sea, yo sé que Él es el Hijo de Dios, o sea, pero no entiendo por qué, o sea, el reino de Dios estaba en su persona, o sea, o a qué se refería. Mira, lo que pasa es que como había fariseos que no eran salvos, no tenían a Dios en ellos, entonces no